Hola, hola, ¿qué tal amigos? Ojos voladores. Bueno, aquí estamos por fin, ya lo conseguimos. Estamos en la térmica 21 y hoy vamos con café con nuestro buen amigo David Castillejo, que bueno, él es la historia del parapente en Venezuela, fue uno de los precursores o de los pioneros de parapentismo en Venezuela. Ha competido, ha estado en el Exalps, y yo particularmente empecé a volar en Venezuela y tengo varias historias con él. Mi primer parapente con el cual fui a competir, que fue un Edel Racer, hice un negocito con él y le di mi parapente viejo y me pasó esto. O sea que mucha gente tenemos algo que ver con café, y actualmente pues café es mi jefe mecánico que me prepara las velas cuando hay que rotularlas, las reparaciones, todo. Así que es una persona súper cualificada por toda su experiencia y su preparación para que hoy tengamos esta temática de los materiales, de las telas, las reparaciones, el trimaje y bueno, todo lo que necesitamos para tener el parapente a punto. Entonces, pues nada, aquí vamos, estimado Café, buenas tardes, ¿cómo estás, colega? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, por fin parece que hemos solventado los problemas técnicos de sonido del otro día y nada, estamos aquí contentos de tu invitación a este espacio que, bueno, es de agradecer ahora en esta etapa que tenemos, donde, bueno, necesitamos un espacio donde distraernos y donde aprender cosas. De la actividad y el deporte que más nos gusta. Bueno, la verdad es que sí está bien poder contar con amigos como tú, que son expertos en diferentes áreas, y mantenemos este diálogo, estas conversaciones que nos permiten llenarnos de conocimientos, prepararnos para que cuando acabe este confinamiento de pesadilla podamos ir a volar con ilusión y con muchas ideas para progresar y hacerlo mejor. Y en este caso, bueno, hoy vamos a, primero que nada, yo te voy a ir a hacer unas preguntas para conocerte mejor, pues porque yo te conozco y muchos te conocemos, pero hay mucha gente que no sabe pues nada o no sabe mucho de ti. Entonces yo quiero que me cuentes cómo fue tu historia con el parapente, cómo fue que empezaste a volar. Sí, bueno, yo desde pequeño vengo del mundillo de la montaña y la escalada. Empecé en este mundillo gracias a mis hermanos escaladores y montañistas, montañeros. Y bueno, yo desde pequeño y ya adolescente empecé a hacer competiciones de escalada, de escalada en libre que había en aquella época. Y eh, me empecé a relacionar con el mundillo del vuelo, en primer lugar, gracias al ala delta. Mi hermano mayor, Raúl, que trabaja ahora conmigo, eh, ya, Raúl. sí, ya había empezado con el tema del ala delta y yo pues a eso, cuando ya tuve unos 18 años así, empecé a coger el ala delta o ícaro, como decíamos allá en Venezuela, y empecé a hacer mis primeros vuelitos en ala delta. En ala solamente llegué a hacer pequeños descensos, pequeños planeos, porque luego que terminé mis estudios allí, yo hice ingeniería técnica en mecánica y diseño industrial. Al finalizar mis estudios con 21 años, pues hice un viaje aquí a España. Siempre nosotros venimos de familia española, nuestros padres son españoles los dos, de Cuenca. Y ese año, al finalizar los estudios, hice un viaje aquí a España, principalmente a escalar y a hacer montaña. Claro, al llegar aquí y ver que mucha gente pues, ya usaba el parapente para bajar las montañas, dije, oye, y yo que hacía esto, también el ala delta, oye, esto es lo mío, esto tengo que probarlo sí o sí. Y nada, eso fue en el verano del 88. Me apunté en un cursillo en una de las pocas escuelas que había en esa época en Madrid. Y bueno, mi instructor fue Laureano Casado y yo aprendí pues en la muela, a la orilla de la muela,
La Fueron mítica muela de Alarilla. mis Perdona primeros un vuelos. momento, aprovecho para saludar a todos mis amigos de La Muela, porque La Muela fue para mí también uno de mis... Yo cuando llegué a España me afinqué ahí varios años al principio y teníamos muchos amigos. El Club Los Osos, muchos cariños desde aquí, a todos. Sí, Disculpa, café. sí, Digamos. sí. Y bueno, ahí con los famosos gredos de aquella época, que eran unos parapentes que se fabricaban aquí en España de 9 cajones, eran más un paracaídas que un parapente, pues así empecé. Ese mismo verano yo compré mi primer parapente se lo compré a los hermanos Bielsa en Castejón de Soz, ese mismo verano, porque claro, yo sabía si volvía a Venezuela y no tenía con qué volar, pues iba a ser un desastre. Entonces, bueno, hice el esfuerzo, me compré una vela para llevármela a Venezuela y poder seguir con el tema. Una parte anecdótica del tema es que no me alcanzaba el dinero para comprarme la silla o el arnés que volábamos en aquella época. Y entonces, bueno, se me ocurrió la idea de, como allí en Venezuela tampoco teníamos disponibilidad o acceso a comprar hebillas y cosas técnicas de este tipo, pues me compré unas hebillas en una tienda de montaña y unas cintas de escalada. Y me las llevé con mi parapente a Venezuela y allí pues un poco con la idea que tenía de los arneses que había visto aquí y gracias a la ayuda de mi madre que ha sido costurera y modista toda la vida, pues confeccioné mi primera silla o mi primer arnés. Y bueno, así empecé y bueno, allí pues fui un poco la novedad, esto no se conocía allí, me seguí juntando con los colegas con los que hacía la Delta, con otros colegas paracaidistas, y así sin quererlo, enseñándole a los colegas lo poco que yo sabía, porque yo era un novato, estaba empezando, pues así también empezó mi trayectoria como de instructor autodidacta. Y bueno, así empezó todo. Hombre, es una época de supervivientes. En esa época que eran alumnos e instructores al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto, porque yo tenía 3 días volando, o sea, y ya Bueno, era, enseñándole a era, otros colegas y era fabricante de arneses, además. O sea, también. Sí. y bueno, de ahí a la competición en parapente, ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, ahí eso estamos hablando del año 88 que yo empecé y ahí ya el año 89, 90, pues ya empecé un poco más seriamente con el tema de la escuela, porque bueno, yo como ya os dije, había estudiado, soy ingeniero técnico y bueno, yo tenía mi trabajo, entonces lo combinaba con los fines de semana enseñándole a los colegas. Pero llegó un momento cuando ya tenía un par de años en ese plan que ya me pudo más las ganas de volar, las ganas de vivir de esto y desarrollar, que dejé mi trabajo de ingeniería y desde ese momento pues lo único que he hecho es volar parapente y enseñar a volar parapente. Entonces, bueno, allí también empezamos a organizarnos, no había federación, no había nada, había una asociación que era una asociación de alas delta allá en Venezuela y un poco nos acoplamos a ellos, a la asociación que había de vuelo libre y empezamos a hacer las primeras competiciones en los años 90. En, a principios de los 90, pues ya empezamos a hacer pequeñas pruebas, pequeñas mangas allí locales, en sitios, bueno, que son muy buenos, espectaculares, que se han hecho mangas de la Copa del Mundo y todo, ¿no? Normaliza. Sí. Y ya, bueno, así empezamos, ya empezó a crecer el grupito de allí, de los pilotos que éramos allí. Y en el año 93, pues nos juntamos así el grupo que éramos así los que más volábamos y nos aventuramos a venir a Europa,
que en el año 93 se hizo el premundial en Verviers, en Suiza. No, perdón, en el año 92, porque el mundial fue el año 93. Entonces vinimos en el año 92 y el 93 al mundial de Verviers en Suiza. Ok, bueno, cuéntame esa anécdota en el Mundial de Japón con el equipo francés, ¿cómo fue aquello? Sí, bueno, luego en el año 95 también participamos en el mundial que se hizo en Japón. Una excelente organización, bueno, ya sabes, los japoneses van ahí a tope, nos alojaron a todos los equipos en un gran hotel, un hotel de estos, un edificio entero, solo para los pilotos del mundial. Entonces estábamos allí pues alojados todos los equipos juntos. Y bueno, supongo que la anécdota que te refiere es que, bueno, allí en Japón se estila, hay como una especie de baños o jacuzzi públicos gigantes, que en realidad son como unas piscinas techadas, ¿no? Que tienen sus aguas calientes, aguas frías, bueno, lo típico. Y entonces, y bueno, están separados uno para los hombres, otro para las mujeres. Y bueno, en una de esas, los del equipo francés, pues cogieron todos los potes de champú y los vaciaron en la piscina con burbujas. Empezó a crecer el nivel de espuma hasta el techo, o sea, espuma hasta el techo. No se veía nada. Y bueno, te podrás imaginar ahí la que se lió. La fiesta ahí de los equipos entre la espuma. Era una fiesta de la espuma en Japón. La verdad es que era muy incorrectos, los muchachos de aquella época. Sí, bueno, con 21, 22 años, imagínate. Claro que sí, bueno, había que hacerlo. Y de competición, ¿cuáles son tus mejores recuerdos? Quizás el Exalps, por ejemplo. Sí, bueno, yo tengo digamos, dos buenos recuerdos, o dos o tres. Mi primer buen recuerdo, que fue gracias a mi buen desempeño, participé en el Abierto de Estados Unidos en el 94, que fue en Boulder, Colorado. Un lugar espectacular. Bueno, ya sabéis que allí es una estación de esquí y en ese lugar el techo de nubes es muy alto. O sea, nunca habíamos volado tan alto. Allí se puede coger un techo de nubes hasta 5.000 metros. De hecho, los pilotos locales y la mayoría iban con oxígeno y nada, nosotros como no sabíamos ni nada, íbamos ahí a pelo. Pero bueno, lo que había que hacer era un poco de estrategia porque en realidad no hacía falta coger el techo porque sobraba y bueno, mantenerse a unos 4.000 metros, que más o menos a esa altura pues la falta de oxígeno todavía es manejable. Y bueno, en esa oportunidad quedé en segundo lugar en el Abierto de Estados Unidos del 94. Y bueno, habían buenos pilotos allí participando, los pilotos de la época, Urs Ari, puedo mencionar a Urs Ari, John Pendry, estaba Robbie Whittle. Y bueno, que el podio fue Urs Ari, en segundo lugar quedé yo, en tercer lugar Robbie Whittle. Yeah. Sí, y así, bueno, creo que en quinto o sexto lugar quedó Mickey von Bachter, que es mi compañero de vuelo venezolano, que ahora está en Francia. Saludos a Mickey también. Y bueno, tengo muy buen recuerdo de esa competición. Luego, tengo muy buenos recuerdos de la PVC que se organizó allí en Venezuela, en Loma Lisa, que me parece que fue, no, a lo mejor tú te recuerdas mejor, no sé si fue en 97 o 98. Fue por esa Hubo época. 96 y 97. Claro, sí, 96 fue la precopa y 97 fue la copa. Okay, pues sí. O se hizo dos veces copa. Sí, Sí, porque sí. la primera fue mejor
porque tuvimos mejores condiciones. Sí, sí, Bueno, sí. me quedó muy buen recuerdo de esa primera Copa del Mundo que se hizo allí en Venezuela. Tuvimos unas condiciones espectaculares. Se hicieron vuelos que nosotros, lo que habéis comentado en estos días con algún entrevistado tuyo, de que en competición haces vuelos que a lo mejor tú solo no haces, pues eso nos pasó a nosotros, que aunque éramos locales allá, al final terminamos haciendo vuelos que nunca nos imaginamos que podíamos hacer allí. Y me quedó muy buen recuerdo. Hombre, la verdad es que es genial cuando viene una Copa del Mundo o una competición importante porque la zona te la explotan. O Sí. sea, normalmente todos los límites que nos solemos tener quedan rotos ya para muchos años. Y eso pasó Sí. allí y ha pasado en otros lugares, sí. Y luego, bueno, lo que tú comentaste, participé en el Exalps de 2005, que fue la segunda edición del Exalps. Yo en 2003 ya me establecí aquí en España, viviendo definitivamente, aunque siempre venía y andaba para allá y para acá. En 2003 ya me establecí aquí en España. Ese año, en 2013, hizo la primera edición del Exal y justamente cuando lo vi el concepto de la carrera y todo, dije, yo a la próxima me apunto. Y así fue. En 2004 se abrieron las inscripciones para aplicar, apliqué y bueno, fui seleccionado y participé en 2005 en el Exal. Mi participación, yo quedé contento con mi participación, quedé en el 11º lugar de 30, que no No está está mal. mal. Sí. Y bueno, llegué, en aquel entonces la ruta era un poco más corta que la que se hacen ahora, pero quizás las condiciones de la carrera, quizás algo más fuerte porque en aquel entonces el reglamento era non-stop, o sea, no estaba la parada nocturna que se hace ahora. En Sí. aquella época era non-stop, entonces, bueno, era una locura. A lo mejor te dormías un par de horas y seguías caminando. Y, bastante dura fue aquella época y nos tocó muy mal la meteo. Y bueno, yo llegué hasta la zona de Chamonix. Llegué hasta Sí, ahí, Chamonix. esa edición se caminó muchísimo, fue Sí. bestial. La verdad es que, bueno, Y bueno, eso es un poco mi trayectoria a nivel de competición. Siempre he participado aquí en España en algún campeonato de España, en alguna liga nacional. Siempre a uno le queda ahí la venita competitiva. claro, pero bueno, ahora ya estás más tranquilo en ese aspecto, estás más organizando, promoviendo a las nuevas generaciones de pilotos, trabajando más temas empresariales con Casana, que para hacerla breve, eh, para los que no saben mucho digamos, de los antecedentes, había una empresa anterior a Casana que se llamaba Airex, ok, y que bueno, cuéntanos un poquito de esa transición de Airex a Casana. Sí, bueno, cuando yo vengo a establecerme a España, fue porque el dueño de esta empresa Airex me propuso venirme para encargarme de la parte del taller de Airex. Esta era una empresa una empresa andorrana que tenía sede en Andorra y en la sede de Urgell, estratégicamente ahí para manejarse en España y Andorra. Y bueno, en 2003 me vine y me hice cargo ahí del taller de Airex. Y bueno, esta empresa, pues que ya tenía una trayectoria aquí en España, eh, el dueño decidió disolverla un par de años más tarde, en 2005. Y bueno, en 2005 los que trabajábamos en esta empresa, pues cada uno cogió su camino. Y bueno, yo me vine para Alicante y establecí lo que es Casana y bueno, la parte de la escuela que es Parapente Santa Pola.
Y bueno, la otra parte del grupo de trabajo que estábamos allí, fundaron lo que es Nibiuk hoy en día. Claudio y Dominique este, eh, quedaron juntos y fundaron lo que es Nibiuk hoy en día. Esa es un poco la historia. Y, Y bueno, yo me vine para Alicante, me establecí aquí y abrimos lo que es Casana, pues, distribuidora de material, representamos varias marcas y bueno, siempre con la idea que yo he tenido de escuela, que nunca he parado de hacer escuela. Esto es algo que lo llevamos por dentro y yo digo que es algo vocacional, ¿no? Porque bueno, ya sabéis, el trabajo de escuela pues es mucho trabajo, pero bueno, luego se ve recompensado con la gente que tú ves que se queda volando, son colegas, y bueno, a lo largo de toda esta trayectoria, pues ves alumnos que han sido tuyos, pues, que han logrado cosas dentro del deporte, pues, y eso es la mayor satisfacción que puede tener uno. ok, pues muy bien. Ahora sí vamos a entrar En eh, materia. en materia, porque si no, les voy a adelantar que Café ha hecho cursos en Gym, eh, varios. ¿Cómo te has formado para hacer? Sí, bueno, la formación mía en principio viene como ya os dije, que bueno, yo estudié ingeniería técnica industrial y bueno, por ahí ya pues viene un poco de que uno, todas las cosas que hace, pues le estás buscando el porqué, estás buscando desmontarla, montarla, si se rompen, arreglarla. Y bueno, el parapente no fue diferente. En Venezuela empezamos con el tema, en Venezuela no había nada, no habían tiendas, no habían escuelas. Empezamos a comprar parapentes y los parapentes se rompían. Entonces, bueno, teníamos que arreglarlo con lo que allí teníamos. Entonces, un poco con la idea que yo tenía, un poco autodidacta, pues yo empecé a reparar parapentes por mi cuenta. Al principio me apoyé mucho en mi madre, como ya os dije, que es costurera, y con ella pues fue la que me dio las herramientas y me enseñó el uso de la máquina de coser. Y bueno, hasta que ha pasado un tiempo, pues ya yo mismo empecé a coger la máquina de coser y empezar a hacer mis trabajitos. Luego pues tuve la oportunidad de ir, bueno, he estado en Corea en varias oportunidades. Primeramente estuve en la fábrica de Edel, que éramos los importadores de esta marca antigua que ya no existe, ya, mucha gente nueva ni siquiera saben de qué le estaremos hablando, pero Edel fue una marca potente desde los inicios. Eh, y bueno, yo era el importador, el diseñador de esta marca era Jin Seok, el actual dueño de Jin Gliders. Allí lo conocí, aprendí, estuve en esta fábrica de Edel, la primera vez que estuve unas 3 semanas aprendiendo técnicas de reparación, manufactura de cordinos, todo este tema. Y bueno, allí hice amistad con Jin Seok, del cual aprendí muchas cosas. Y bueno, así pues empecé a hacer mis primeros trabajos de reparación, principalmente en Venezuela, fue donde tuve mayormente mi primera experiencia. Okay. Luego, al venir aquí a España y encargarme del taller de aires, eh, pues continuó digamos, mi trayectoria como experiencia. En Airex también trabajé con Carles Torres, que actualmente tiene el taller en Barcelona, eh, este, que también es un muy buen taller. ¿Okay? Y con Carles también pues tuve la oportunidad de seguir aprendiendo. Desarrollamos cosas juntos allí. Y luego pues he tenido la oportunidad ya en la fábrica de Jin Gliders, pues he ido
he ido tres veces a la fábrica de Gin Gliders. La última vez pues, estuve hace 3 años y allí estuve trabajando principalmente con el tema de como la confección de los parapentes. Hay un punto importante de cambio, eso lo hablaba ayer con Michael Nessler, de cuando se empezaron a utilizar las varillas en el morro o en el borde de ataque. Y claro, eso a los que reparamos parapentes, pues ha sido una cosa nueva también, que hemos tenido que irnos adaptando a ese tipo de reparaciones. Y en mi último viaje a Corea fue precisamente adquirir la experiencia para hacer este tipo de reparaciones en el borde de ataque que llevan las varillas en el borde de ataque, tanto las varillas de Rigifoil como, bueno, ahora se utilizan otros materiales como el nitilol y esto. Y Okay. bueno, es importante. Mira, voy a comenzar allá con preguntas porque se nos van acumulando las preguntas. Pregunta Chuchi, ¿qué tal Chuchi? ¿Cómo te va? ¿Cuál sería la mejor forma de plegar el parapente para que dure más? Sí, bueno, la mejor forma de plegar el parapente sería no plegarlo. Si tenemos posibilidad de dejarlo en una bolsa de estas tipo repollera o colipac, eso es lo ideal, ¿no? Si lo tenemos que plegar, bien porque tenemos una recogida en coche y van a venir más personas y tenemos que plegarlo, lo suyo es utilizar una bolsa de estas alargadas que las llamamos tubevac o concertina o cualquiera de estas, que además de que nos obliga a plegarlo correctamente, pues nos ayuda la labor de hacerlo. Mantener el borde de ataque, lo que son las varillas, plegadas de manera simétrica, juntas, y evitar doblar las varillas lo menos posible. De hecho, las velas de competición, pues ya los fabricantes se diseñan algunos mecanismos con unas almohadillas para que al doblarla no hayan giros bruscos en las varillas y todo esto, ¿no? No forzarlo. Ok, mira, los fabricantes suelen recomendar una revisión del parapente cada X años o 100 horas para mantener sus características. ¿En qué consisten estas revisiones? Sí, mira, las revisiones, bueno, cada taller pues, puede tener su procedimiento. Hay talleres que ofrecen que si revisión simple, revisión completa, revisión después de una incidencia. Voy a hablar de lo que sería una revisión completa, porque luego el resto de las revisiones, pues, es, por ejemplo, una revisión simple, a lo mejor no le revisan el calado, por ejemplo. Una revisión completa. Pues una revisión completa, básicamente hacemos 3 cosas. Hay que son las 3 cosas que hay que verle al parapente. Se le hace una revisión o una inspección a lo que es el tejido, a la tela. Okay. Revisamos las líneas o las líneas de suspendaje y hacemos una inspección visual. Básicamente son esos 3 puntos. En el tejido o la tela, hacemos 3 ensayos, 3 tipos de ensayos. Está el test de porosidad, que es el que todos conocemos, el que más se oye, el que es más popular, el test de porosidad. El test de porosidad consiste en medir una característica que tiene el tejido, que es de no dejar pasar el aire a través de él. El tejido, mientras menos porosidad tenga, mejor. Es decir, que no deje pasar el aire, como si fuera una bolsa de plástico. Entonces, ahí le ponemos el porosímetro, que es un aparato, tengo aquí uno. Esto es un porosímetro. Se le pone el tejido aquí encima. Se prensa con este tipo de prensa que es magnética.
y tiene un peso, tiene un muelle con un peso que baja. Entonces, el porosímetro en realidad lo que hace es medir el tiempo que tarda en pasar una cantidad de aire a través del tejido. ¿Okay? O sea, lo que mide es el tiempo en segundos. Si un tejido tarda en que el porosímetro, el volumen de aire es siempre el mismo. No recuerdo ahora exactamente, pero creo que son unos 700 centímetros cúbicos de aire. Es la medida estándar, aproximadamente. Entonces, el tiempo que tarda en pasar esa cantidad de aire por el tejido. Si tarda 100 segundos, pues tiene 100 segundos de tiempo que tarda ese aire en pasar. De porosidad, sí. Si tarda menos, es que el aire pasó más deprisa, entonces es peor. Mientras menos tiempo es peor. Según el protocolo de la DHV, ellos dan por bueno 16 segundos. A mí, bueno, esto me parece muy poco. Prácticamente un folio de papel te puede dar a lo mejor una porosidad parecida a esa. Bueno, o 10 segundos, 8 segundos. Nosotros determinamos que tomamos como mínimo unos 20 segundos. Para que tengáis una idea, bueno, esto es un tema que se podría extender mucho, porque luego si entramos en tipos de tejido y todo eso, pero dependiendo del tipo de tejido, podemos conseguir tejidos nuevos con unos 600 segundos, entre 600 y 800. Hay otros tipos de tejidos como el dominico que estando nuevos dan un mejor resultado a la porosidad, quizás hasta con unos 1000 segundos incluso. Luego otra cosa es el comportamiento que tiene el tejido con el tiempo también, que a lo mejor el dominico que empieza con más segundos, luego tiene una reducción muy rápida en los primeros años de vida y luego se paraliza, ¿no? Y el Skytech o Porcher Sport quizás empieza con menos cantidad de segundos estando nuevo, pero tiene un comportamiento más estable a lo largo de su vida. Eso en cuanto a la porosidad. Tampoco hay que obsesionar. Yo siempre encuentro que la gente se obsesiona mucho con la porosidad. La porosidad es importante, ¿okay? Pero tampoco hay que obsesionarse, porque eso, que si tiene 100 o 140 o 200. Esto lo importante es tomar una medida y, bueno, tomar varias medidas y hacer un promedio. Porque te digo que de tomar una medida con el porosímetro en un punto de la vela y tomarla 50 centímetros más arriba o más abajo, te puede dar una diferencia. En un punto puedes tener 200 segundos y medio metro más abajo puedes tener 300. Entonces, la idea es ver en qué promedio te mueves. Sí. ¿Okay? Hay gente que se obsesiona, ya piensa que si su parapente tiene menos de 100 segundos, ya no vale para nada. A ver, un parapente con 100 segundos, para mi punto de vista, no está perfecto, no está bueno, pero está regular y a lo mejor con 100 segundos puede mantenerse la porosidad aceptable incluso por unas 150 horas o 200 horas más. Entonces, eso es un poco en cuanto a la porosidad que hay que tomar en valor promedio, porque el parapente también, como decía Geray en su entrevista, pues tiene varios tipos de tejido del mismo parapente. Entonces puedes encontrar una zona que tiene 500 segundos y otra zona del mismo parapente que tiene 100. Entonces, bueno, hay que jugar ahí con un promedio. Mira, por aquí hacen una pregunta que yo también quiero intervenir y hacer algo, porque ¿cómo afecta la porosidad al planeo? Bueno, como dice Café, no es una porosidad regular a lo largo de toda el ala, es una porosidad al borde de ataque, ahí determinan los estabilos, suelen estar más castigados, también depende de tu zona de vuelo.
y hoy día los parapentes tienen una construcción interna muy compleja. Hace unos años, cuando era una línea por cajón, cuando el parapente se ponía poroso, enseguida se desconfiguraba y podía quedarse parachutado. Hoy en día eso es bien difícil que pase, incluso con parapentes que estén bastante porosos. Yo me preocuparía más el tema del trimado de las líneas, sí te puede afectar mucho el planeo, y también por la seguridad es el deterioro que se hace en las velas, que ya se fragiliza el material y tiende a romperse. Sí, sí, correcto. Por eso la porosidad es una de las pruebas, es un poco a lo que iba. A veces los pilotos piensan que es la única o la más importante, pero simplemente es una de las pruebas. Al mismo tejido le hacemos dos pruebas más. Una, que bueno, las siguientes dos pruebas están un poco relacionadas. Una es la resistencia a la tracción del tejido, que es lo que tú dices. El tejido puede estar perfecto de porosidad, pero puede estar envejecido a lo mejor por el efecto del sol, haber mantenido la porosidad porque a lo mejor no afectó tanto el coating, El recubrimiento. la inducción que tiene el tejido, pero hizo que las fibras se debilitaran. Entonces, hay una prueba que se hace con unas pinzas, que son unas pinzas también que son homologadas, tienen unas características. Bueno, básicamente son como unos alicates de presión, pero que tienen un cuadrado de 5 por 5. Coges el tejido y le aplicas tensión. El tejido nuevo tiene una ruptura, eso te lo da el fabricante. El fabricante del tejido te dice cuánto rompe y tiene valores diferentes en una dirección o en otra. Y bueno, esta prueba la hacemos un ensayo que no es destructivo, porque si tiramos a romper, pues rompemos la tela. Entonces, se hace un ensayo, en este caso, solo de un tercio del valor de ruptura que te da el fabricante. Es decir, un tejido Skytech de Porcher Sport de 38 gramos normalmente resiste unos 45 kilos con estas características. A 45 kilos tirando de las pinzas rompe. Entonces, en este caso nosotros lo testamos, debe resistir 15. Los testamos con 15, lo mantenemos 10 segundos y luego tenemos que mirar si el material normalmente se estira un poco, tiene que recuperar y no tiene que tener ningún fallo. Ese es el test de tracción. Y luego hay otro test que es el test de desgarre, que es la capacidad que tiene el tejido para resistir al desgarre, que es como si cogiéramos una hoja de papel y le intentamos desgarrar. Esto es importante porque ya sabemos que al coser el tejido se cose con puntadas de aguja y hay unos agujeros. Entonces es muy fácil que el tejido se desgarre por los mismos agujeros de la costura. Entonces, eso es un test que hacemos con un pequeño dinamómetro. Tengo aquí un dinamómetro que es un dinamómetro digital bastante preciso porque las medidas son muy pequeñitas. Normalmente un Porcher Sport de 38 gramos tiene una resistencia al desgarre, según el fabricante, de unos 2,5 kilos, 3 kilos. Okay, nosotros, para que sea aceptable para el parapente, tiene que pasar de 600 gramos. O sea, son unas medidas pequeñitas, por eso usamos un pequeño dinamómetro con una pequeña... lo que se le hace es un agujerito al tejido, un agujerito con esta pequeña aguja y tiramos hasta que desgarre un pelín en uno de los cuadritos del ristop y lo que se le hace es un agujerito, normalmente lo hacemos en un estabilo, un sitio que no se ve, y le hacemos esta prueba. Esas son las pruebas que se le hacen al tejido en sí en general. Luego, el tejido, una cosa que yo siempre digo, que bueno, es importante hacerle todas las pruebas, pero un tejido dañado o gastado
siempre lo vamos a ver a vista. A vista tú, y si tienes experiencia, cualquier piloto con experiencia, incluso tocas el tejido y sabes si ese tejido está gastado o no. Más no sucede así con las líneas o con el suspentaje. Las líneas tú, por mucho que las veas y las cojas, pues bueno, te pueden dar mal aspecto o te pueden dar buen aspecto, pero eso no quiere decir si están bien o están mal. La única manera de comprobarlo es hacerle el test de carga a los suspentes. Y esto es muy importante también leerse los manuales de la vela, porque sobre todo las velas de alto rendimiento de competición, pues apuran bastante más los materiales y, por ejemplo, el suspentaje, las líneas de suspentaje de una vela de competición, pues las apuran, las hacen finitas para que duren 150 horas, 200 horas. Y esto un piloto de competición, pues a lo mejor en un año se las hace. Entonces, hay que tomar en cuenta, ver qué es lo que dice el manual, el periodo entre las revisiones que recomienda el manual y la recomendación del cambio de las líneas de suspentaje. Y luego, aparte de la resistencia de los cordinos, que es muy importante, yo creo que lo más importante de todo y lo que quizás puede ser causa de la mayoría de los accidentes por fallo de material es la comprobación del calado de la vela. Porque hoy en día, como nos comentaba ayer en la entrevista con Michael Nessler, y bueno, lo han comentado algunos más, Geray, que también estuvo por aquí, se utilizan diferentes materiales de cordino, hacen combinaciones de Kevlar con Dyneema, tienen diferentes propiedades, unos se estiran, otros se encogen. Entonces, esto hace que al cabo de unas horas de vuelo, ya lo hablábamos ayer con Michael Nessler, ya el parapente no es el mismo. Entonces, es muy conveniente hacerle una revisión del calado, que consiste en comprobar la medida que tienen los cordinos y compararla con las medidas originales del plano de la vela. Okay, y ahí pues nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Generalmente, lo más general es que nos encontremos con que los cordinos traseros de las bandas C y D, si es una vela de 4 bandas, o en velas de competición de 2 bandas, la sección de las líneas B, pues generalmente la vamos a encontrar cortas. Y entonces hay unos rangos de tolerancia que se permiten, porque la tolerancia siempre, en todo lo que es diseño y todo, pues hay una tolerancia, porque no hay nada que sea perfecto al milímetro. Si se sale de la tolerancia, pues hay que actuar y hay que corregir. Y esto es muy importante porque podemos tener un parapente no solo que pierda prestaciones por ese motivo, sino porque puede llegar a ser peligroso. Ok, nos pregunta alguien ahí. Y bueno, para terminar con lo de las revisiones, se hace una inspección visual de todo, bandas, costuras, maillones. Okay, si hay algo que vemos que no va bien, pues intentamos solucionarlo. Bueno, ¿cuándo le dirías a alguien que su parapente no se puede volar? Bueno, pues no es muy común hacerlo, pero sí de vez en cuando te llega un parapente, pues que hay que desahuciarlo, hay que decir hasta aquí llegó. Incluso hay algo que yo a veces digo en broma, que te llega un parapente y nada más abrirlo, como os dije, nada más tocarlo, dice, bueno, ¿para qué me mandan esto? Para hacerle el certificado de defunción directamente. Sí. No, eso ahórrate. Sí, lo digo en broma, pero hay casos que incluso digo, ahórrate la revisión y mejor ve ahorrando para un equipo nuevo.
Sí. Mira, Un parapente hay que dejarlo de usar. Bueno, si alguno de los test principales pues no pasa, o bien el test de porosidad o de resistencia del tejido. Bueno, la resistencia de los cordinos puede tener solución cambiándole el juego de sustentaje nuevo, pero eso ahí pues hay que valorar si merece la pena o no, sí, según la antigüedad de la vela. Y eso, si falla alguna de las pruebas principales del test, pues hasta ahí llegó el parapente. Mucha curiosidad acerca del trimado. Entonces, lo primero, quiero que me expliques qué es el calado de la vela y en qué consiste trimar un parapente. Sí, bueno, el calado de la vela es, digamos, el ángulo de ataque que tiene la vela de fábrica. O sea, eso lo consiguen mediante la longitud de los cordinos. O sea, consiguen que el perfil pues tenga mayor ángulo de ataque, menor ángulo de ataque, más bóveda, menos bóveda. Mantiene la posición, digamos, que de diseño de fábrica. Exacto, eso lo consiguen los diseñadores por ordenador, como lo decía ayer Michael Nessler, y bueno, te da unas medidas bastante precisas en el ordenador, ¿no? Incluso al milímetro. Hay un tema que el ordenador, y bueno, es por temas prácticos principalmente, la medida la calculan con carga de trabajo, ¿okay? Pero y lo utilizan con carga de trabajo, pero en un vuelo estable, ¿okay? Que más o menos se calcula con un G de carga, ¿okay? Como mucho. O sea, en un vuelo estable, los sustentajes se calculan con la carga que lleva en un vuelo estable. Porque los cordinos pues tienen un porcentaje de elongación, ¿okay? Que depende de la carga. Le metes más carga, pues se estira más. Entonces, la medida, digamos, teórica del plano es una medida con carga de trabajo. Entonces, eso requiere que cuando vas a fabricar o lo vas a sustituir, hay que tomar en cuenta de que si lo hacemos según la medida del plano, aplicarle la carga de trabajo para hacerlo a la medida correcta. Okay. Entonces me preguntabas también en qué consiste el trimado. Sí. El trimado es el trabajo que hacen los pilotos de prueba después de que el prototipo que hizo el diseñador en el ordenador y se fabricó y ya se determina que es volable. Ok, vale, vuela bien, no da problemas, tiene buenas prestaciones. El trimado es el trabajo que hacen los pilotos de prueba para conseguir las prestaciones óptimas y también ajustarse a la homologación esperada. Eso es un poco también el trabajo, porque podemos tener una vela muy difícil de volar, pero que tenga malas prestaciones, entonces no nos sirve, porque siempre queremos las mejores prestaciones y que sea lo más segura posible. Entonces, dentro de ese parámetro, los pilotos de prueba tienen que ir haciendo pequeños ajustes en modificar esa longitudes teóricas que le dio al diseñador en el ordenador para optimizar las prestaciones con la seguridad. ¿Okay? Esos ajustes tampoco se puede exagerar mucho, y hoy en día los diseñadores y los equipos de puesta a punto están afinando mucho en esto, y por eso hoy en día para terminar un modelo se hacen muchos prototipos, y es porque tú, si empiezas a hacerle nudos a un cordino, o sea, tampoco es ir a lo loco recortando un cordino, porque si recortas a lo loco un cordino, luego te puede hacer arrugas en el perfil. Entonces, llega un momento que ya, si necesitas una solución, por ejemplo, para que gire mejor una vela, porque no está girando, tiene buenas prestaciones, es segura, pero no gira.
Puedes trimarla un poco para que gire mejor, pero no te puedes pasar haciendo nudos, porque si te pasas haciendo nudos, que genera errores y arrugas en el tejido que luego influyen en las prestaciones. Entonces, si con una pequeña modificación de trimaje no es posible, hay que cambiar el patronaje del, del prototipo. Entonces, Y bueno, quería añadir también que, bueno, se le llama trimar, por ejemplo, las velas de competición, cuando te llegan de serie, pues tú las vuelas y dependiendo después de que ya le has dado carga y las has volado pues unos días, a lo mejor hay recomendaciones de trimaje y los loops suelen ser simplemente hacerle un loop o soltarle un loop. Hay diferentes tipos de loops para ganar o ceder un poquito y eso, ajustar el comportamiento de la vela en cuestión de milímetros. Rara vez es más de 1 centímetro este tipo de ajuste. sí, ya los fabricantes, como se dieron cuenta que los suspentes de atrás, las líneas traseras de la vela, tienden a recortarse, ya vienen de fábrica en kilómetro Con un loop. cero con Sí. un loop en los cordinos de atrás. Y si nos leemos el manual, te recomiendan que a las X horas, 50, 80, 100 horas de vuelo, Le quitas soltarse. el loop. Sí. Por ejemplo, con mi boomerang que salió de fábrica en aquel momento, tenía un calado muy veloz en las puntas y después de pruebas con los pilotos de prueba, ellos recomendaron hacerle un loop a la B3, que sería la del estabilo. Un pequeño ajuste que mejoró bastante el comportamiento de esa vela. Pregunta que nos hacen por aquí. ¿Existe algún producto que se le pueda aplicar a las líneas, que le mejore la vida, que los cuide? No, a las líneas desconozco o si hay algún producto Las para líneas, no hay, ni agua hay que echarles, sí, amigos. Eso hay que cuidar. mientras menos se le eche, mejor. Sí, Sobre el quizá, polvo. sí, sí. Hay gente que a veces me pregunta, ¿hay algunos productos que utilizan en kitesurf para que venden en spray para mejorar la porosidad del tejido, sobre todo en el kitesurf, que las velas se mojan con el agua salada y el material se pierde la porosidad muy rápido? Hay unos productos que en spray que se le echan. Yo sé que gente los ha utilizado y evidentemente le funciona bien, pero yo no los recomiendo porque sencillamente en el mundo del parapente no han sido testados, no han sido probados y no sabemos ese producto con el tiempo qué otras consecuencias pueda traer. Por ejemplo, podemos mejorar la porosidad, pero podemos hacer que el tejido a los 6 meses Se se debilita. envejezca y se quiebre. Entonces, como no se ha testado y no se ha homologado ese producto para los parapentes, mejor no ponerse a inventar. Mira, tenemos otra pregunta aquí que viene, y es acerca de los colores de los tejidos. ¿Tenemos colores que tengan mejores características Sí, a la duración? hoy en día los fabricantes de tejido han conseguido muy bien el tema de los pigmentos y han conseguido controlar el efecto de los rayos ultravioleta que hacen sobre los colores. O sea, básicamente la teoría es sencilla de entenderla. Por ejemplo, los colores claros, o sea, incluso el color blanco, es el color que más rayos ultravioleta absorbe porque el color blanco es una combinación de todos los espectros de la gama lumínica. Y el color negro, pues, es la ausencia Sí. de luz o de rayos lumínicos de colores. Entonces, eh, por ahí siempre hemos tenido en la cabeza que los colores claros, los colores blancos, amarillos pálidos, tal, se desgastaban antes. Hoy en día es bastante parejo porque
Como sabéis, los tejidos llevan una inducción, un coating, que actualmente también casi todos los fabricantes ya utilizan tejidos doble cara, que tienen doble inducción por los dos lados. Y esta inducción realmente funciona y hace que la variación, siempre hay una pequeña variación entre los colores, pero sea realmente mínima. O sea, hay mucho desarrollo y mucha tecnología que le están poniendo las casas de tejido a este tema. Te haría una pregunta aquí comprometida. En el podium de los tejidos, así de buenas a primeras, ¿qué podium sería ese de los materiales? Mira, la verdad, o sea, es difícil mojarse porque cada uno yo creo que puede entrar en una categoría dependiendo del tipo de vela, ¿no? Yo creo que aquí es un poco como todo, o sea, el tema de costes también es importante. O sea, incluso yo ya sé que la fábrica Porcher Sport, que es una fábrica francesa de Skytech, está trabajando sobre un tejido de 21 gramos, okay, que ya lo tienen bastante avanzado. Y ayer Michael Nessler nos hablaba de un tejido de Dinema, decía de 12 gramos. 12 gramos, 14 gramos, sí. Claro, entonces, a ver, ¿cuánto costará ese tejido de 12 gramos? ¿Cuánto costará el tejido de Porcher Sport de 21 gramos? Okay, porque es un desarrollo a nivel tecnológico importante, para que ese tejido pase las homologaciones y pase las pruebas y todo este tema. Entonces, bueno, ahí un poco es cuánto estamos dispuestos a pagar. Por eso un poco los parapentes ligeros son más caros, porque realmente el tejido ligero es mucho más caro. Entonces, ¿qué tejido es mejor? Pues bueno, básicamente nos manejamos en dos tejidos actualmente. Hay uno nuevo por ahí que están investigando algunas casas, que es otro tejido coreano, el Dominico es coreano, y ahora parece que va a venir otra marca de tejido coreano que se está probando. El Dominico ha resultado un tejido bastante bueno porque tiene muy buen comportamiento a la porosidad, eh, pero tiene sus inconvenientes, como por ejemplo que no es un tejido muy estable en cuanto a su funcionamiento a lo largo del tiempo. Okay, al principio el dominico se encoge y luego con el tiempo se deforma. Okay. Pero bueno, para el tiempo de vida de un parapente, que pueden ser entre 5, 8 años, 10 si lo apuramos un poco, pues está bien, es suficiente. Y claro, y nos da unos precios razonables. El tejido Porcher Sport es un tejido un poco más caro, se utiliza para los parapentes que normalmente se pagan más por ellos, que son los parapentes de competición y donde queremos conseguir mejor rendimiento, por un tejido que se comporta más estable a lo largo del tiempo. Mira, tengo una pregunta interesante. ¿Por dónde suelen romper o sufrir más los parapentes de libre y paramotor? Es decir, ¿hay algún tipo de avería o de daño que te llega más o menos frecuente? No, bueno, curiosamente que un parapente se rompa, que el tejido se rompa, es muy raro. O sea, tiene que ser o un parapente que es un parapente normal y haya sido utilizado para acro por mucho tiempo y puede llegar a fallar. Pero en condiciones normales es muy raro que el tejido se rompa por desgaste. No, pero yo me refería más bien a algo así como, por ejemplo, que se rompan costillas porque cae la vela de boca o que se desgasta el borde de fuga por hacer mucho preinflado, algún tipo de Bueno, daño. hay una avería que
que ha sido muy común cuando se empezaron a utilizar las varillas en el borde de ataque, Sí, que es la típica rosadura del borde de ataque con la varilla, ¿no? Y eso fue al principio muy común porque los fabricantes tampoco tenían por la mano la posición de las varillas, cómo ponerlas de sí, manera sí. que no Iban en tuvieran el ese borde error. exactamente, ahora las ponen Sí. más adentro. Ahora las ponen adentro, ¿okay? Y ya nos evitamos ese problema un poco. Eh, reparaciones típicas, o sea, reparaciones típicas en libre son por enganchones, o sea, enganchones de los cordinos, que se engancha un cordino bien en el despegue y el cordino se bloquea y desgarra el anclaje. Es muy típico un anclaje abierto o desgarrado, o bien por enganchones en un arborizaje, en un, Sí, sí. en un Los aterrizaje, algo enganchones. así. Y en paramotor, las pilladas de la hélice. Yo creo que la mayor cantidad de trabajo que nos llega al taller son reparaciones de velas de paramotor, que Okay. las pillan la hélice, bien por cordinos o el mismo tejido. Mira, a mí me ha pasado alguna vez con un parapente que se me enganchó un estabilo en la farola. Y bueno, por cuestiones de tiempo, de que era una competición, pues agarré y con ristop adhesivo reconstruí completamente La, eso, ¿no? Más o menos. la, Por la dentro. funda. El estabilo. Sí, las costillas donde se rompieron, yo reconstruí eso y quedó funcionando bien. Y luego yo me preguntaba, bueno, ¿lo mandaré a arreglar o ya lo dejo así? Valoraba porque decía, va bien. Y eso ahora tiene doble, está pegado, o sea, me dio confianza para seguir. ¿En qué momento una reparación se puede hacer con Ristop? ¿En qué momento hay que decidirse a enviarla a un profesional? Sí, ahí hay que valorar principalmente en qué posición está la rotura y también evaluar si la rotura es en un punto crítico de carga de la vela. Yo creo que eso es lo importante. Por ejemplo, en el caso de un estabilo tiene muy poca función de carga. Entonces, en un estabilo podemos hacer una reparación casera y provisionalmente podemos volar. Luego ya evaluaremos si vale la pena mandarlo a un taller o no. Pero, por ejemplo, si es una rotura de una costilla, una diagonal en el centro de la vela hacia el borde de ataque, pues esa es la parte principal de carga de la vela. Ahí pues no hay que inventar mucho, o sea, ni siquiera hacer apaños en cordino, ni nada, todo lo que tenga que ver borde de ataque y centro de la vela. Ok. ¿Cuánto aguanta una línea con la funda rota? ¿Cuándo hay que cambiarla? Sí, bueno, lo recomendable es cambiarla en lo que nos demos cuenta, porque el cordino sin funda pues está más propenso a que si vuelve a rozar con algo se corte. ¿Okay? Y bueno, también la funda no tiene una gran importancia a nivel de carga, ¿okay? Pero sí de protección de los rayos ultravioleta, tal, aunque tenemos cordinos sin funda, pero les ponen un tratamiento de protección a los rayos ultravioleta. Okay. Lo suyo es un cordino sin funda, podemos volar siempre que veamos que el alma o la parte interna del cordino no tiene daño, pero cambiarlo lo antes posible. Ok. Otra pregunta que nos llega aquí más o menos con cierta intensidad. ¿Cómo se puede limpiar un parapente? Sí, un parapente lo mejor es no limpiarlo. En caso de que lo tengamos que limpiar, pues con agua, agua sin ningún tipo de detergente, agua con un trapo, y le quitamos Mira, el sucio y lo dejamos a secar. Hoy en día son muy comunes los cursos SIP sobre pantanos y tal, o sea que tampoco mojar un parapente tampoco pasa nada y bueno, podemos mojarlo siempre que no utilicemos
ningún detergente y quitarle lo que podamos por un trapo. Sí, yo, por la experiencia que he tenido también, si tienes una mancha en un punto concreto, pues bueno, puedes hacerle con el trapo un poquito, pero en general no conviene pasarle mucho trapo. Yo lo que he hecho cuando quiero renovar un parapente que tiene mucho polvo es que lo cuelgo en una zona de sombra, lo cuelgo por el borde de fuga y con una manguera de arriba abajo. Y Y te va así sacando todo. se le quita todo el polvo y todo el Sin sucio. pasar ni nada. Y luego dejarlo en coliflor ahí secando a la sombra Sí, tranquilamente. a la sombra, exactamente. No dejarlo al sol porque se tuesta con el sol. Y se encoge. Y esto no es para hacerlo todos los meses, esto es una vez así en la vida del parapente, para rescatarlo ahí otra vez, revivirlo, para eh, su segunda vida. Eh, ¿Cuánto tiempo se puede guardar un parapente guardado? Eh, bueno, guardado, si está guardado en un sitio sin humedad y a una temperatura En el confortable, maletero del coche, por ejemplo, ahí lo no, guarda, ahí no. en el maletero del coche no, lo mínimo, ni siquiera en invierno, porque también hace mucho frío y sube mucho la humedad. Si lo guardamos en casa, que es donde normalmente tenemos tanto temperatura confortable como humedad más controlada que en el exterior, pues es muy raro que un parapente se dañe solo de estar guardado. Tiene que haber sufrido mucha humedad o mucho calor O los ratones, que eso también lo he visto, ¿eh? también, y los perros. Y los perros, cuidado. Pero sí, si un equipo de parapente en las fábricas tienen parapentes almacenados años, bueno, sí, modelos antiguos a lo mejor tienen años ahí y están perfectamente nuevos, pero humedad controlada y todo bien. ¿Cómo afecta la porosidad al planeo? No, decía ahora mismo. Sobre el uso del torno, que eso digamos, desgasta más el parapente, requiere hacer trimados más frecuentes. No, en principio no, aunque nos da la impresión de que el torno podemos conseguir unas tensiones extras, en realidad un tirón fuerte con un torno no va a llegar a ser más fuerte que, por ejemplo, cuando hacemos una barrena con el parapente, que bueno, según la barrena podemos llegar a 3, 4G. Con un torno, si un torno nos tira a 2G, nos quedamos sin vela. Sí, mira, Eh, hay mucho más. Sí, y conversando lo que decía ayer Michael Leffler, que es lo más importante de todo, es la simetría. Porque, claro, si tú giras siempre hacia un mismo lado, o haces el SAT hacia un lado, haces la espiral hacia un lado final, desconfiguras la vela y luego ya tú no te das cuenta porque lo corriges de forma inconsciente, pero esa sí, vela ya no va recto y al tú tener que ir corrigiendo todo el rato, pierde rendimiento. Entonces, lo más importante es mantener la simetría de la vela. sí, en los tornos también se suelen utilizar unos tipos de fusibles que en un momento dado, si la tensión se excede de X cantidad de kilos, el fusible se rompe, ¿no? Esos son mecanismos de seguridad que tienen los tornos. Ok, claro que sí es demasiado. Mira, ahí preguntan esto, cuando hacen una pequeña reparación con risto, un agujerito, una pequeña que se hay que poner por ambos lados. Bueno, yo diría, hay veces que con un por dentro le pones uno pequeño y eso queda invisible y ahí no pasa nada. Si la rotura es más grande, pues es mejor por los dos lados. Y también está el tema estético de los colores que tenga, de los que no tenga. Entonces, ese tipo de reparaciones, bueno, en mi opinión, por dentro uno pequeño ya podría valer. ¿Tú qué Sí, opinas, Café? sí, correcto, lo mismo. Y lo único, si es muy grande y lo ponemos por dentro, se puede empezar a despegar las puntas y empezar a llenarse de tierra. Entonces, si es muy grande, como tú decías, ponerlo por dentro y por fuera.
y ya está. Pero sí, rotos pequeños de 1 centímetro, incluso hasta 4 centímetros, se pueden, y que no toquen costura, se pueden reparar con Ristop adhesivo simplemente. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la rotulación de las velas, porque es un tema interesante, poder personalizar tu parapente, ponerle ahí tu logotipo, o a los que tienen publicidad, pues poner su patrocinador, o si tienes una empresa de biplaza, pero ha habido una evolución en el tema de las rotulaciones. Sí, ¿Qué bueno, nos puedes la decir? evolución ha sido importante. Yo recuerdo de mis primeros trabajos que hice incursionando con este tema, que lo hacíamos incluso pintado con, con tintes, con acrílicos pintados. Yo llegué hasta pintar con pincel algún parapente. Nos ayudábamos haciendo una especie de plantillas. Al principio hacíamos plantillas en cartón, o sea, imagínate, y Sí, sí. con pincel. Luego pasamos a utilizar plantillas hechas también ya con plotter. Hacíamos plantillas con vinilo. Ok. Y entonces, El en vez de vinilo hacer simplemente para enmascarar. enmascarar, sí, lo hacíamos al contrario. En vez de hacer la letra en sí, lo hacíamos en negativo, o sea, para hacer el molde de la letra, y luego pintábamos por dentro. Luego quitabas el vinilo y te quedaba, ¿no? Pero claro, quedaban bien, pero era un trabajo gordo. Y también el tipo de pintura es difícil de conseguir, y también algún parapente, o sea, porque había que hacer mezclas de los tintes rebajarlo con un disolvente especial, que es un disolvente especial para tejidos de nylon. Textil. Bueno, Sí, era toda una movida. sí. Luego, lo que siempre también hemos utilizado es pegatinas de vinilo, que de hecho hasta hoy en día pues seguimos utilizando pegatinas de vinilo. El vinilo hoy en día pues se puede utilizar con el fin de que salga quizás algo más económico, porque la otra opción es hacer pegatinas de ristop adhesivo, que es del mismo tejido del parapente, pero adhesivo, con el que reparamos la vela, pero en plan grande, y se corta con plotter. Eh, el vinilo lo utilizamos actualmente o bien para hacer un trabajo que no queramos gastarnos mucho dinero, porque el vinilo es más económico, o bien para una pegatina o una publicidad Provisional. provisional, porque el vinilo se pega bien. Incluso si lo dejas mucho tiempo, puede ser que también se pegue bastante, pero el vinilo al cabo de una semana o 15 días es muy fácil de retirarlo de la vela. Yo quería añadir aquí una información que hace un tiempo un amigo que también se dedica pues al mantenimiento y al taller hizo un estudio y encontró que las pegatinas de vinilo que tenían mucho tiempo puestas se encogían, se encogían mucho, haciendo que un parapente se deformara una barbaridad, sobre todo las pegatinas muy grandes de vinilo. Además del peso, Sí, sí, pues el vinilo también es más pesado. Sí, sí, entonces, hoy día el vinilo pues se utiliza para más que todo temas provisionales. Queremos hacer una promoción para un día o una semana, 15 días, y ya luego lo podemos retirar. Normalmente ya hoy en día se utiliza ristop adhesivo, que es el mismo tejido del parapente, pero adhesivo, ¿no? Se corta en plotter y bueno, se pueden hacer todo tipo de trabajos, ¿no? Eh, la limitación que tenemos con el ristop adhesivo es que tenemos limitaciones de colores. ¿Okay? No está disponible en el mercado todos los colores que queremos en forma adhesiva, ¿ok? O hay que comprar mucha cantidad, o sea, a lo mejor, porque por ejemplo tenemos 3 tonos de azules, y entonces a lo mejor alguien quiere hacer un logotipo que tiene un tono específico de azul, entonces
Para yo pedir ese azul, pues tendría que pedir una bobina de 50 metros y solo para un trabajo no compensa. Entonces, bueno, esas son un poco las limitaciones que tenemos con el tema de colores, y también lo recomendable es que sean diseños con colores planos. O sea, por ejemplo, si tenemos un logotipo que tiene sombras o un reborde o tal, muchas veces hay que trabajarlo un poco a nivel de diseño y simplificar el logo. Mientras más simple sea, es más fácil, y también a nivel visual a veces hay logos muy recargados que viéndolo desde lejos pues no se ven bien. O sea, ahí hay que hacer un trabajo, Sí. a veces sin ser especialistas en este tema de diseño y marketing, a veces nos toca también meternos ahí, ¿no? Y Sí, recomendar al cliente. como dices tú, que hay diseños muy complejos, con sombras, degradés, líneas, que luego en el parapente, aunque estés a 30 o 40 metros, pues no se va a ver bien, y entonces hay que hacer una versión para el parapente. Y también hay que pensar que si haces un diseño, aunque sea en Risto, que es súper complejo, con muchos colores, va a haber capas de Risto, y eso al final aumenta el peso, El peso. que puede llegar a ser en un parapente normal, por ejemplo, de 25 metros cuadrados, pones un logotipo más o menos grande, a lo mejor medio kilo más, ¿sabes? Entre Correcto. piezas. Sí. Sí, sí. De hecho, creo que un biplaza que te rotulé a ti, Sí. lo pesé nuevo antes de rotularlo y lo pesé después, y creo que estábamos sobre los 600 gramos. Era, era una Era publicidad grande, grande. 700 gramos, si no me Sí. equivoco. Pero Y, era uno muy grande, sí. sí. Y en ese caso utilizamos también una técnica que era la que iba, que también es con un ristop adhesivo, pero es un ristop especial que permite imprimirlo con impresión digital. No hace falta un plotter de estos gigantes con los que imprimen las publicidades de las vallas, y sobre la base de un ristop especial, lo que tiene de especial es el coating, la inducción para que la tinta la pueda coger, al Ok. contrario del coating normal, que lo que hace es repeler el agua, lo que llaman el water repelling. Bueno, esto es al revés, tiene que ser que, Water, hello, welcome. exacto, water hello, para poder imprimirlo. En ese caso, podemos imprimir lo que queramos. O sea, una foto, múltiples colores, lo que queramos. Entonces, Okay. tenemos una múltiple cantidad de opciones actualmente que nos permiten poder hacer cualquier tipo de publicidad. Y bueno, los precios pues varían según desde lo más básico, que sería hacer algo con letra simple, color plano, un solo color, hasta ya este tipo de cosas más complejas que es a full color. Bueno, yo les diría, yo por ejemplo, cada vez que tengo un parapente nuevo y si me tomo el tiempo, me gusta ponerle un ojito volador, que se lo encargo a Café, pequeño, simplemente personalizando mi parapente. Y eso no afecta el rendimiento de la vela, ni es un problema, y bueno, una pequeña personalización que si se animan, se los recomiendo a Café para esto. Mira, Café, compañero, estamos llegando, bueno, nos hemos pasado de largo Sí. aquí, porque la verdad es que hay tanto de qué hablar, pero bueno, ya tenemos que ir aquí apretándose al final, así que vamos a preguntar sobre esos hábitos que tenemos los pilotos que descuidan y reducen la vida de nuestros parapentes. ¿Qué dirías tú que debemos evitar? Este, bueno, los hábitos, eh, mira, hay una cosa importante, por ejemplo, que yo veo un hábito que incluso no nos damos cuenta, que es el tema con las bandas. Sí. Bueno, hay muchos pilotos que ya dejan las bandas conectadas a la silla o al arnés, sobre todo en competición es muy usado, y bueno, en ese caso pues no es tan malo, pero he visto mucho el hábito, incluso en biplaceros, de dejar las bandas en el suelo, tiradas en el suelo,
y se llenan sobre todo de tierra y polvo, y eso es malísimo para las bandas, es malísimo para el sistema de polea o el sistema de los aros, las anillas cerámicas. Sí. Malo para, bueno, las poleas, ya lo dije, tenemos la polea del acelerador, el cordino del acelerador. Entonces, evitar dejar las bandas tiradas en la tierra. Eso me parece importante. Y el cuidado del suspentaje. Intentar también que vaya lo menos posible al suelo. Okay. Y luego lo importante es cuidados en el almacenaje, ¿sí? Lo que ya hemos hablado, ¿sí? Principalmente. Ok, mira, si una persona quisiera hacerse profesional, tener un taller, ¿qué debería hacer? ¿Cómo podría formarse? Oye, bueno, esto es difícil, es complicado porque eh, casi todos los que hemos llegado hasta aquí, pues lo hemos hecho por un interés propio y hemos empezado de manera autodidacta, nos hemos arrimado a los que más saben de alguna manera, y yo creo que esa es la manera sería pues eh, arrimarse a alguien que sepa, que trabaja, si estás interesado pues eh, y tienes a alguien cerca, pues aprender de alguien que tengas a mano para hacerlo, porque realmente de esto no hay un curso que tú te apuntas o, por ejemplo, en estos cursos de técnicos deportivos que se hace para nivel de instrucción, tampoco se toca este tema de materiales, pero como para tener una visión general de lo que es el cuidado y el mantenimiento, pero no se toca en sí el tema de reparación. Eso toca, pues, para aprender, trabajar con alguien que ya pues sepa del tema y Vamos a abrir unas pasantías en Casana, aquí como las sí. prácticas de técnico deportivo. Sí, Es malo. de hecho, bueno, yo en mi trayectoria, varias personas, o sea, no muchas, pero te puedo decir que como unas 5 personas han aprendido de lo que yo les he podido enseñar. Unas 4 o 5 personas, pues a lo largo de mi experiencia, pues han trabajado conmigo y han aprendido. Ok, muy bien. ¿Es malo trenzar los cordinos? Sabes que a veces para recoger. Sí, bueno, estos son polémicas que hay. Eh, a ver, afectar sí que afecta. O sea, todo lo que hagamos, lo que lo doblemos, que le hagamos nudo, afecta, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que yo también siempre digo, también por ejemplo, a veces en las uniones de las cintas del paracaídas con los mayones utilizamos goma, antiguamente utilizamos cinta adhesiva con pegamento, entonces por ahí pues se decía que el pegamento de la cinta adhesiva dañaba la cinta, ¿sabes? Si es verdad, la cinta se daña, los cordinos se pueden dañar si hacemos trenza, pero antes se van a dañar los cordinos por uso que por hacerle trenzas todos los días que vamos a volar. Claro. Y lo mismo ocurre si le ponemos cinta adhesiva a la cinta de unión del paracaídas. O sea, antes vamos a tener que cambiar el paracaídas que la cinta se haya dañado por el pegamento. Claro, claro que sí. De todos los servicios de mantenimiento que ofreces en tu taller, ¿cuáles serían los más importantes que los pilotos deberían realizar de forma periódica? Sí, la revisión, hacerle una revisión completa al parapente en los periodos que especifica el fabricante en el manual. Normalmente cada 2 años tocaría hacer una revisión completa. Mucha gente manda a hacer simplemente un test de porosidad, bien cuando lo va a vender o lo va a comprar, dice, no, para venderlo suficiente el test de porosidad. Vale, los hacemos, el test de porosidad también es lo más barato, lo más económico, pero yo si fuera un comprador, yo como mínimo exigiría en primer lugar el test de resistencia de suspente,
la comprobación del calado y la porosidad, y en ese orden. Y yo añadiría, señores, porque es que lo veo muy a menudo, que la gente está vendiendo equipos con más de 5 años, excelente condición, está muy bien, pocas horas y ya está. Y eso realmente no vale. O sea, con un parapente que tiene un año, a lo mejor, ok, pero con un parapente que tiene más de 3, 4 años es fundamental Sí, desde por hacerle sus el pruebas. todo completo, de rotura, la inspección. Bueno, es algo yo cada vez que voy a vender un equipo ya que tiene 2 o 3 años, se lo mando a Café para que me le haga la revisión. Incluso si hay que cambiarle algunas líneas, pues se las cambio para que ese equipo vaya yo tener la confianza de que ese equipo se va en condiciones. Bueno, Café, vamos a despedirnos. Un mensaje para los amigos de Ojo Volador para finalizar la térmica de hoy. Sí, bueno, nada, agradecer este espacio y como dije al principio, se agradece que tengáis este lugar para distraer a la gente, que ya estamos esperando ansiosamente pues poder salir al aire y distraernos y de una manera didáctica aprendiendo cosas. Ok, Café, pues nada, estimado, muchas gracias por compartir con nosotros hoy y nos veremos más adelante por esos cielos disfrutando nuevamente del vuelo. Hasta la vista, Café, Okay, muchas gracias. gracias a todos por vernos. Ok, y bueno, queridos amigos de la térmica, están pasando muchas cosas. Bueno, hoy nos hemos alargado un poco, pero la verdad es que creo que valía la pena. Mañana vamos con Sergi Claret, un piloto de gran crecimiento en su trayectoria, en el aprendizaje. Él ha estado en la selección española, pero ha ido subiendo escalón por escalón, ha participado en las pruebas B, así que nos puede contar un poco cómo ha sido ese proceso y cuáles serían sus recomendaciones para ir creciendo, ir progresando en el vuelo deportivo de parapente. Y el próximo lunes tenemos un capítulo muy especial que va a estar enfocado en el desconfinamiento, cómo va a ser el proceso para que empecemos a volar desde la parte deportiva, individual, desde la parte deportiva de competiciones. Vamos a tener como invitado a Drew, que es el presidente de la Comisión Técnica de Parapente, y a Samu, que es el encargado de todos los temas organizativos, de puntuaciones. Entonces ellos ya tienen un plan de trabajo con ideas que, bueno, estamos discutiendo, mirando y recibiendo de diferentes aportaciones. Y ese va a ser el tema que vamos a hablar el lunes. Y también para la parte profesional de los biplazas, cómo vamos a poder, va a ser un intercambio de ideas porque estamos todos, no sabemos lo que va a pasar, pero está bien irnos preparando. Yo personalmente pienso que no hay que enredar mucho, hay que esperar a ir viendo cómo viene el tema y estar preparados, y cuando se pueda volar, que me digan que no, voy a ir como un cohete a volar. Bueno, amigos, ha sido un placer tenerlos a todos en la térmica número 21. Café, muchas gracias. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos.